Amada iglesia, buen día. Les invito a abrir la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Vamos a buscar el capítulo 7, Hebreos, el capítulo 7. Y estamos dentro de un tema apasionante. Los que han estado siguiendo la serie han visto que hemos venido por el camino que el escritor tiene, que es mostrar la superioridad de Cristo. Y en este punto el escritor está desarrollando todo el material necesario, mostrando que Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Presentó primero la superioridad de Melquisedec para con Abraham, y de esta manera le mostró a los hebreos que estaban convencidos, pero que aún no creían en Jesús, de que debían creer en Jesús. Y que el fundamento es que este sacerdote, sumo sacerdote perfecto, que es Cristo, es el que fía un nuevo pacto mejor que el antiguo. Y entonces, la manera de confirmar esto es mostrar cómo Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec y que es superior a los sacerdotes que surgieron según el orden de Aarón. Y de esta manera lo que está queriendo hacer el escritor es mostrar que al estar basado un pacto en un sacerdote superior, ese pacto es mejor. Y de esta manera les está invitando a los hebreos a que confíen en Jesús. Y este es el sentido del capítulo 7. Mostrar que Jesús, que es un sacerdote, el cual fue figurado o apuntado por Melquisedec, que era un rey de aquella época y sacerdote de aquella época, que apuntaba a Jesús, es superior a todo el sacerdocio que iba a suceder de Abraham, que en realidad son los sacerdotes del orden de Aarón. Y de esta manera Dios muestra que estamos hoy apoyados en un pacto que es superior al pacto antiguo que Dios apoyó en Moisés. Entonces, les invito a que leamos en el capítulo 7 de Hebreos. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, y hoy nos vamos a basar desde los versículos 20 al 28, que es la última parte que nos queda del capítulo. Entonces dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí está la figura. Aquí está la figura. Está mostrando el escritor que Jesús fue figurado por Melquisedec y que Melquisedec figuraba de Jesús su eternidad y la permanencia en un sacerdocio, la cual no pudieron sostener los sacerdotes que provenían del orden de Aarón. Considerad, dice el versículo 4, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Si yo comparo a tu líder superior con alguien que lo supera,
no tenés ningún motivo de seguir aferrado a todo lo que vino después de ese líder superior. El Padre tenía planificado establecer un sacerdocio mejor. Eso le dice el escritor a los hebreos. Fíjate que Melquisedec superó a Abraham. Y si te aferras a lo que proviene de Abraham, el Señor tenía planificado establecer algo mejor. Esto es lo que te estoy mostrando. Es el nuevo pacto apoyado en un sumo sacerdocio superior al de Aarón, que proviene de Abraham. Bueno, seguimos viendo, son repasos de lo que hemos visto en reuniones pasadas. Entonces, el versículo 5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada, de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. La persona en la cual se concentraban las promesas, que era justamente el cimiento de ese pacto, Abraham, tuvo que dar los diezmos a Melquisedec. Entonces, es como que hace un paréntesis el escritor y dice, todo lo que Dios planificó con Abraham figuraba al que había de venir, que es Jesús. Y Él es superior a todo lo que ya pasó. Crean en Él, aférrense a Él, confíen en Él, descansen en Él, vivan en Él, adórenle. Él es superior. Versículo 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, Abraham es bendecido por Melquisedec. Versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Dicho de otra manera, y como lo acabo de decir, esta es una expresión en donde el escritor contiene a la descendencia de Abraham siendo inferior a Melquisedec. Porque en el hecho de que diga de que en Abraham pagó los diezmos Leví, saben ustedes que el sacerdocio arónico era traído por los descendientes de Leví, eran los levitas, era una familia inclinada al sacerdocio. Entonces, cuando la palabra dice esto, es como que encierra el escritor y les dice, Abraham tuvo que darle los diezmos a Melquisedec, y en ese pago también figuradamente o proyectivamente se colocó debajo de Melquisedec Leví. Y todos los sumos sacerdotes que oficiaron en la época de Aarón y de Moisés eran levitas. Entonces los levitas quedaron debajo de Melquisedec, pero Melquisedec apuntaba a Jesús. Y esa es la manera en la que el escritor voltea toda la estructura de la fe hebrea, para que ellos entiendan que están equivocados al no confiar en Cristo. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Había toda una proyección de Dios, Leví ya había nacido, era un niño pequeño que se prendía de la espalda de Abraham y él lo llevaba cuando hacía sus viajes. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y esto lo vimos en las reuniones pasadas. No habría necesidad
si la planificación divina estuviese totalmente cerrada en el sacerdocio arónico, no habría necesidad de que se levantase otro sacerdote según un orden diferente. Entonces esto está apuntando de que el antiguo pacto y todo lo que encerró en sí el oficio del culto del antiguo pacto eran figuras proyectivas de la futura remoción permanente del pecado que el Padre establecería en Jesucristo, su Hijo. Versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Muestra nuevamente a través de otra figura sumamente importante para ellos, que no tiene nada que ver el orden del sacerdocio de Jesús, sobre el cual se apoya el nuevo pacto, con el orden del sacerdocio antiguo que viene de los descendientes de Leví. No tiene nada que ver porque Jesús no desciende de esa tribu. Por lo tanto, ni sanguíneamente pueden ver que sea algo similar. Y entonces el escritor está mostrando cómo Dios planificó traer un sumo sacerdote futuro apuntado por las figuras del Antiguo Testamento, pero con el propósito de establecer a ese sumo sacerdote futuro, su Hijo amado, en el cual tiene complacencia, establecerlo de manera permanente para brindarle al humano la confianza plena de confiar en él para el perdón de los pecados. Bueno, este es el tema del capítulo 7. Y todo el capítulo 7 apunta a Jesús. Y estamos viendo cómo el escritor a los hebreos hace apología para mostrarle a la religión hebrea que ha quedado de lado y que está establecido un nuevo pacto mejor que el antiguo en Jesucristo, en quien hay que creer y confiar para tener vida eterna. Y cuando seguimos leyendo, encontramos, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hablando de Jesús, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ustedes saben que Melquisedec fue un hombre, un mortal, pero al no declarar en la Biblia ni sus ascendientes, ni sus descendientes, ni sus progenitores, con todo el sentido, Dios a propósito hizo nacer esta persona, lo hizo exaltar en el tiempo en que nació Abraham, lo puso como rey en Salem, la futura Jerusalén, y lo hizo superior a Abraham. No dejó rastros de su descendencia, solo porque fue un mortal que figuraba Jesús. Solo por esto. Es una figura de un nuevo orden sacerdotal que se establecería de manera permanente. El punto es el siguiente, mi amado. Solo esto es introducción, y sé para los que estudian teología que me van a apuntar, tu introducción fue larga, sí, a propósito. Porque en la introducción llamo a la iglesia a la reflexión. Por eso lo hago. ¿Cuál es tu vínculo con Jesús? ¿Cuál es tu vínculo con Jesús? Él es tu rey. Él es tu rey. Y sí, Él es rey de todo. Es la respuesta normal. ¿Él es Señor de tu vida?
Él es el que rige tus pensamientos, los absorbe y los cautiva a su santidad. Él es el que controla el impulso de las acciones para que lo que muestras hacia afuera sea lo que respalda la transparencia de tu corazón hacia adentro. ¿Cuál es tu vínculo con Jesús? ¿Quién es Jesús para vosotros? Queda pues abrogado, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley tenía solo un índice que apuntaba al camino verdadero que nos conectaría verdaderamente con Dios. Los que pensaban aferrarse al oficio del culto y a cumplir preceptos fríos, exigidos, presionados sobre su vida, con el propósito de tener de parte de Dios la apertura, la calificación, la entrada a su comunión, se equivocaban. Los religiosos eran los hebreos no salvos, los que querían aferrarse a una estructura de culto, suplantando la gracia de Dios. Y tú dices, pero pastor, eso ya no sirve. ¿Por qué estás hablando esta mañana de esto? Mira, yo te voy a decir algo. Si vos entraste a este lugar porque querés ser de los bautistas bíblicos, pero con Jesús no tenés nada que ver, sos igual o peor que los hebreos que no creían. ¿Me entendés? Es exactamente lo mismo replicado en nuestra generación. Por eso lo predico. Esto le pasaba a ellos. Esto le pasaba a ellos. ¿Y vos dónde te congregas, mano? No. Soy de los reformados. ¿Pero qué tenés que ver con Jesús? ¿Quién es Él? Versículo 20, y ahora entramos en el párrafo de hoy. ¿Y esto no fue hecho sin juramento? Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Y vuelve a repetir lo que venimos viendo al principio del capítulo 7. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 2 veces en el mismo capítulo. Asienta la misma realidad. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable. Y los otros sacerdotes, versículo 23, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Aquí está el secreto. Están errando. Los hebreos religiosos están errando. Miren a quien apuntan las figuras del antiguo pacto.
¿Por qué? Porque Cristo vive siempre para interceder por ellos. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía que sea santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos a ver entonces hoy un sermón que se titula Jesús el sacerdote supremo. Y solamente voy a distinguir 3 aspectos de su superioridad que hemos leído en el capítulo 20, en el capítulo 7, desde el versículo 20 al 28. Los versículos 20 al 22, tú los puedes cotejar, te hablan de que Él es el sacerdote supremo por ser fiador de un mejor pacto. En segundo lugar, los versículos 23 al 25 te hablan de que Él es el sacerdote supremo porque es el único Salvador eterno. Y en tercer lugar, los versículos 26 al 28 te hablan de que Él es el sacerdote supremo porque es santo y sin pecado. Entonces, si tú vuelves a los primeros 2 versículos, dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí la palabra está mostrando una verdad. Dios nunca le juró a los sacerdotes del orden de Aarón que su sacerdocio fuera para siempre. Nunca lo sugirió ni a Aarón ni a nadie más. Ese sacerdocio no sería otra cosa que temporal. Y esto es lo que debemos notar. Tú tomas el Antiguo Testamento y nunca hay juramento en un sacerdocio. ¿Por qué? Todo tiene que ver con un plan perfecto y eterno. Dios se reservó el juramento solo a un sumo sacerdote supremo establecido de manera final, su Hijo Jesús. Los israelitas creyeron durante mucho tiempo que el sacerdocio arónico era establecido de manera permanente. Y ese es el motivo por el cual ellos se aferraban como si fuese el pacto que perduraría para siempre, como si fuese el oficio del culto que les daría entrada a la presencia de Dios de manera continua, cuando solo apuntaba al que había de venir. Dios hizo un juramento cuando estableció a Jesús como sumo sacerdote. Entonces, este juramento habla de que cuando Dios establece transacciones de manera eterna, las confirma con un juramento, como dándole el sello de una permanencia, como que esta transacción es inamovible. Esto lo podemos ver cuando Dios trató con Abraham. Esto está en Génesis capítulo 22, versículos 16 al 18 y en Hebreos 6:13. Cuando Dios le promete a Abraham el pacto, lo hizo con un juramento. Y lo hizo con un juramento diciendo justamente que su pacto sería permanente en el sentido de que por Abraham llegaría Jesús.
Y fíjense ustedes que cuando hizo el juramento a Abraham en ese pacto, él le dijo, yo voy a bendecir en ti a todas las naciones de la tierra. Pero tienen que entender bien esto, para que vinculen bien el tema. Es verdad que de Abraham surgieron los sacerdotes levitas, pero Dios juramentó el pacto con Abraham, proyectando la eternidad de Jesús. Nunca Dios juramentó sacerdocio de los levitas. ¿Por qué? Porque era algo totalmente absurdo. Porque eran hombres que oficiaban el culto, pero que envejecían y morían, y que debían ser reemplazados por sus hijos. Esto Dios lo reservó solo para Jesús. El sacerdocio de Jesús tiene también su base en el juramento divino. Por eso es el sacerdote supremo y superior. Es el único sacerdocio establecido bajo juramento, registrado en la Escritura en el Salmo 110:4. Juró el Señor, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por esta razón, Jesús se constituye como un fiador, una garantía de un mejor pacto. Fíjense ustedes lo que dice el versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, esa expresión conectiva te vincula al texto anterior. Por tanto, debido a esta verdad, hay una verdad que se desprende de esta y es la siguiente. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El hecho de que Dios haya jurado cuando lo estableció a él, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, está diciendo el cimiento que yo pongo sobre este nuevo pacto que hago con ustedes, lo constituye un pacto mejor que el que ya queda viejo, pasado. ¿Por qué? Porque está siendo fiado por un sumo sacerdote permanente, según el orden de Melquisedec. Y esto es algo tremendo. Es que el Señor está llamando al pueblo hebreo, acostumbrado a escuchar de la gracia de Dios, acostumbrado a hablar y a escuchar de Jesús, pero estaban reteniendo su corazón todavía en la confianza en la ley de Moisés y en el pacto antiguo. Quizás en esta mañana tú estás en este lugar con una relación débil, incluso con una relación no verdadera con Jesús. Quizás Jesús es para ti el Jesús de la boca para afuera. Es el Jesús de los cantos en el momento de la alabanza. Es el Jesús que tú tienes en la mente porque estás convencido de que Él es el Señor y el Salvador. Pero no es el rector de tu vida, no es el corrector de tu vida, no es el rey de tu ser, no es tu Señor. Él es el fiador de un mejor pacto. El pacto que Dios hizo a través de Jesús es mejor que el antiguo, porque el antiguo era temporal. Por eso los sacerdotes morían y eran reemplazados. Y se seguían acercando las generaciones en medio de ese oficio del culto a la llegada de Jesús, el cual establecería un sacerdocio permanente. No necesitaría ser recambiado por envejecer y morir. Y es importante reconocer que al entender esta verdad, no quiere decir que el pacto antiguo haya sido malo. No era un pacto malo. Dios no hizo el nuevo pacto porque el antiguo fuera malo. No era ese su proyecto. El antiguo pacto era un pacto bueno, pero no iba a ser vigente para siempre. Fue útil en el tiempo en el que tuvo que actuar. Servía de un buen propósito porque ayudaba a refrenar el pecado
y promovía la conducta piadosa. Este fue el propósito de la ley. Promover la conducta piadosa, refrenar los efectos del pecado, mantener a la sociedad bajo parámetros de orden divino. No obstante, los sacrificios de ese pacto no tenían resultado permanente en la vida de aquellos que ofrecían para ser justificados o perdonados por ellos. Debía ser repetido un oficio sumo sacerdotal una vez al año, en donde el sumo sacerdote debía ofrecer primero por sí mismo, por su propio pecado y su propia incapacidad. Y debían las personas año a año llevar su ofrenda para que se renueve este acto que apuntaba a la futura remoción definitiva del pecado. Y tú dices, bueno, pero ¿y cómo se salvaban en la antigüedad? Y no se salvaban por llevar la palomita o por llevar el mejor animal para ser sacrificado. Se salvaban por gracia. Esto era un oficio de culto que indicaba, era un índice temporal que apuntaba hacia el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Entonces tú dices, pero ¿y el hebreo en la antigüedad cómo se salvaba? Nadie se salvó por ir a ofrecer un cordero. La salvación es el resultado de la regeneración del Espíritu Santo, quien de manera soberana le concede la fe y el arrepentimiento para vida a los escogidos del Padre, que también existieron en la época en la que se ofrecían los corderos y los sacrificios. Por lo tanto, la salvación era por gracia, no por obras. Nunca fue por obras. Nunca. Este pacto mosaico era exactamente el que Israel debía tener antes de la venida de Jesucristo. Pero el nuevo pacto era mejor sencillamente porque el antiguo era incompleto. El antiguo era bueno y el nuevo que se iba a establecer es mejor. Y ese es el tema de Hebreos. El punto es que estando en el mejor, en Cristo, los creyentes no confiamos en Él como nuestro Señor. Jesús es el mediador del nuevo pacto y con ello ha proporcionado vida eterna. Hacia esto apuntaba Dios cuando juró y le dio la promesa a Abraham. Hacia esto. Le dijo, yo voy a bendecir en ti a todas las naciones de la tierra. Pero lo que le estaba diciendo es, estoy apuntando con todo lo que voy a proceder a hacer en ti a Jesús, mi Hijo, el cual viene de la descendencia tuya. Y estableceré en él salvación eterna. En segundo lugar, no solamente Jesús es supremo sacerdote porque es fiador de un mejor pacto, sino que es un Salvador eterno. Fíjense en lo que dice los versículos 23 al 25. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Sabemos que el sacerdote era la persona que oficiaba de intermediario entre Dios y los hombres. Y la función era bilateral, desde Dios a los hombres y desde los hombres hacia Dios. Y en el medio había un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote tenía la función de transmitir a los hombres la verdad de Dios y tenía la función de acercar a los hombres para ser perdonados por Dios. Era una función de unión.
El punto es que aquí la palabra está diciendo que este sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es Jesús, tiene inmutabilidad y permanencia. Él es un sacerdote eterno. Por eso es que lo viene comparando con Melquisedec y habla de que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec no tiene registros ni de quién fue su padre, ni de quién fue su madre, ni de quiénes fueron sus hijos. Hay en la Biblia un silencio de cadena genealógica, la cual está totalmente a propósito puesto allí, porque es figura de Cristo, el cual es eterno, está fuera del tiempo. Por eso Melquisedec no deja registros del tiempo, porque es una figura de Jesús, el cual no tiene tiempo. Él es el Hijo de Dios, es eterno, es sin mancha y es hecho sumo sacerdote para siempre, según ese orden. Entonces, Él es el Salvador eterno y los versículos dicen esto, dicen, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y aquí está el punto. Él es el único sacerdote que puede salvar, porque vive siempre para interceder por los que se acercan por él a Dios. Él es el Salvador eterno. Los sacerdotes levíticos tenían lo que se les podría llamar una descalificación natural en el ministerio, era la muerte. Ninguno de ellos podía servir indefinidamente. Todos morían y debían tener un sucesor. Era, al ser familiar, sus hijos. Entonces, estos eran débiles por su propia naturaleza humana, por sus propios límites temporales y porque tenían una naturaleza pecaminosa, tenían que ofrecer por sus propios pecados. Sin embargo, con Jesús no ocurre esto. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque es eterno. Entonces, Él puede eternamente interceder por los que se acercan por Él a Dios. Jesús hoy está en el trono al lado del Padre intercediendo por los suyos. Hoy cumple esa función. Lo que les está diciendo el escritor a los hebreos antiguos es: crean en Jesús. Él es un sacerdote superior. Él es un salvador eterno. Noten ustedes, cuando Aarón, el primer sumo sacerdote y el progenitor de todos los sacerdotes que siguieron, estaba a punto de morir, Dios lo hizo subir al monte de Hor y allí pidió que llevara a su hijo Eleazar y pidió que se desvistiese de sus atuendos sacerdotales y que se los pusiese a Eleazar. Y resulta ser que toda esta planificación divina tenía justamente esta figura, mostrar los límites del sacerdocio arónico. Entonces allí el Señor hizo esta, digamos, como ceremonia de traspaso de oficio, poniéndole a Eleazar las ropas, el atuendo sacerdotal de Aarón, y automáticamente cuando esto ocurrió, Aarón cayó muerto. Y Eleazar siguió. Pero entonces, amado, ¿por qué seguís confiando en la religión? No, pero mire, pastor, yo dejé de ser católico. No, vos tenés tu propia religión muchas veces. Hay algunos que tienen la religión de la calle, tienen un poco de calle y se golpearon en la vida, entonces vienen a la iglesia a enseñar la religión de la calle.
y pretenden con la cultura de la calle o las experiencias de la vida negar la palabra de Dios. Esa es una religión que mata, nunca salva. Otros son evangélicos religiosos. Confían en los atuendos de una denominación. Confían en los atuendos de una confesión de fe. Confían en los atuendos de una práctica evangélica. Pero se llevan mal con Jesús. Proponen la ley de sus razonamientos como el canal de contacto y dejan de lado la esencia, que es el arrepentimiento permanente, la confesión del pecado y la adoración postrada y humillada a Jesús como Señor. Encontramos en el párrafo que Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, como lo acabo de leer, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús es el sumo sacerdote supremo porque no necesita un sucesor. Su sacerdocio es eterno. Y la palabra inmutable es extraída de un griego que tiene un ímpetu tremendo, es aparábatos. Tiene un prefijo de negación. Ese prefijo a, el ímpetu en el griego, es que es imposible de que alguien lo haga cambiar. No tiene capacidad de poder cambiar. O sea, lo que Dios estableció es traer perfecta y eterna salvación en su Hijo, para lo cual todo el Antiguo Testamento y todas las figuras del Antiguo Pacto solo fueron índice que apuntaba a Él. Por lo tanto, vuelvo a llamarte a la reflexión. Mi mensaje no tiene otra profundidad de aplicación en esta mañana más que esta. ¿Cuál es tu relación con Jesús? Si tú crees que ser cristiano bíblico es simplemente venir a practicar una religión buscando tus propios intereses, corriendo siempre detrás de tus propias satisfacciones, tratando de que la iglesia sea el medio que pueda proveer a la satisfacción interna de tus propios deseos, yo creo que eso muestra que no hay una buena relación con Jesús. La iglesia de Cristo está compuesta por personas que le creen a Jesús. Le creen cuando Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Le creen a Jesús cuando Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No busque sus propios placeres en mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El Señor no pide algo de un cristiano que es verdaderamente cristiano. El Señor pide todo de ti. Él es el Salvador eterno. Hay una base de salvación cuando la Escritura dice aquí, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Y cuando dice por lo cual, te está llevando a que entiendas el poder que Él tiene para ser el Salvador eterno. Y el poder que Él tiene para ser el Salvador eterno es que Él es un ser fuera del tiempo. Y el único ser fuera del tiempo es Dios. Entonces, lo que está diciendo es que el poder para salvar que Él tiene es que Él es el Hijo de Dios. Él es eterno, por eso es el Salvador eterno. Y Él es el sumo sacerdote, Dios Hijo, que se hizo carne y que vino a este mundo a morir. Entonces, Él es el Salvador eterno. Por lo cual,
es la base de su salvación. Pero habla de un poder de salvación, por lo cual puede también salvar a los que por él se acercan a Dios. Y este término en el original te lleva a entender que Jesús es el único sumo sacerdote digno en esta mañana, en el cual tú puedas descansar y confiar, porque la palabra te dice, Él te puede salvar. No es que hace el intento o que tiene el deseo y se frustra por incapacidad. Él puede. Muchas veces en la vida pastoral nos toca asistir a personas enfermas. En mi vida pastoral me ha tocado asistir a personas enfermas con enfermedades terminales, un cáncer, por ejemplo. He estado al lado del lecho de muerte y he ayudado a morir a mucha gente enferma con enfermedades terminales. ¿Qué quiere decir eso? He estado yo dándoles la mano cuando se cortaron, después de orar con ellos. He llorado con sus parientes y he visto mi incapacidad. No los pude salvar. Les leí, oré, los asistí, pero no pude por mis límites. Me ha tocado asistir a funerales de niños muertos por leucemia. Y me ha tocado predicarle a sus padres. Me ha tocado asistir a funerales de niños de temprana edad muertos en un accidente. Y no los he podido volver a la vida. Ni siquiera lo intenté. Tuve el deseo, pero no pude. El término griego aquí es que Jesús puede contra la muerte. Es que Jesús puede contra el pecado. Es que Jesús puede contra tu humana naturaleza. Dime, recién te llamé en el primer punto a la reflexión, ¿cuál es tu vínculo con Jesús? ¿Es Jesús tu Señor? ¿O simplemente es el Jesús intelectual o social, el que predica la iglesia? ¿Es el que rige tus conductas, tu acto, tu moral? ¿Es el Señor que controla tus decisiones, al cual tú le rindes tus planes para recibir de Él una aprobación? En segundo lugar, si Él es el Salvador eterno, ¿es el Señor el perdonador de tus pecados permanentemente? Él puede, Él puede. Yo voy a la iglesia bíblica, ¿cuánto tiempo haces que no confiesas tu lucha a Jesús? ¿Cuántos días hace que estás acumulando práctica de pecado sin confesar? El mal pensamiento, la mala palabra, la mala acción, la inmoralidad sexual. ¿Cuántos días hace que tienes un mal vínculo con Jesús? Y por último y para terminar, Hebreos nos enseña que Jesús es el sumo sacerdote supremo porque Él es santo y sin pecado. Versículo 26 al 28 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por los propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, lo que lo hace un fiador de un mejor pacto, se cuidó por él. Esto es posterior a la ley. Es el Hijo hecho perfecto para siempre. Él es santo y es sin pecado.
Todos los sacerdotes de la antigüedad, todos eran pecadores y debían ofrecer sacrificios por ellos mismos antes de poder ofrecerlos por los del pueblo. Eran limitados. Pero con Cristo no ocurre así. Él es el sumo sacerdote presente. Él es santo, inocente, sin mancha. Está apartado de los pecadores. Es hecho más sublime que los cielos. Y esto, a hombres mortales y limitados como nosotros, es lo que nos convenía. Esta palabra nos convenía no habla de un negocio que pudiésemos hacer con él. Habla de la misericordia divina para salvar a su pueblo santo, al hecho de que el Padre ha establecido en su pacto de redención y ha escogido en su pacto de redención con el Hijo a un sumo sacerdote conveniente para nuestros límites. Ese es Jesús, el único que pudo hacer una obra una sola vez y para siempre. El único que pudo ponerse frente al juicio de Dios en la cruz, teniendo efectos para siempre, con un solo sacrificio. Esto quiere decir que su naturaleza perfecta y santa lo constituyó a él el único sacrificio posible, el cual agradara al Padre para que no tenga que ser repetido de nuevo. Dicho de otra forma, en Jesucristo, el Padre tomó el pecado del pueblo santo de Dios, lo puso sobre las espaldas del Hijo, lo llevó a él a la cruz por un determinado consejo previamente establecido entre ellos y lo mató, así como prefiguró en Abraham que levante el brazo contra su hijo Isaac, y lo detuvo porque era limitado y humano, pero era la figura de lo que él haría con el verdadero Cordero, Jesús. Él lo mató a Cristo, él no levantó la mano y envió ángeles para librar a Jesús de la cruz. Jesús fue sacrificado por el Padre. Él mató a su Hijo para que el precio de los pecados del pueblo de Dios fuese pagado en la muerte de un inocente. Él es santo y sin pecado, por eso es el supremo sumo sacerdote. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el escritor dejó totalmente en claro a los hebreos que las figuras, los personajes y las realidades del antiguo pacto, todas fueron superadas en Jesús? Debes saber que Él es santo. El que te convenía es santo. Él era santo desde el principio, eternamente santo. Él ya nació siendo santo, porque es el Hijo de Dios quien tiene naturaleza eterna. Entonces, en este ser, el Verbo encarnado, Jesús el Hijo de Dios, confluyó, fueron unidas o confluenciaron ambas naturalezas, la naturaleza divina, la cual es el Hijo de la deidad, y la naturaleza humana. Él fue 100% hombre y 100% Dios, pero este sumo sacerdote fue siempre santo en relación a Dios por su naturaleza, pero fue inocente. El hecho de que diga santo e inocente traza una cruz. Lo constituye a él capaz de ser el Salvador, el hecho de que verticalmente no tiene defectos. La naturaleza de Cristo es tan santa como la del Padre, infinitamente apartada del pecado. Pero la cruz se traza cuando Él dice que fue inocente. Jesús no tuvo jamás la capacidad de pensar mal de alguien, de hacerle daño a alguien. Él fue inocente. Este es el sumo sacerdote que convenía. Santidad hacia el Padre, ejemplo de santidad hacia los hombres. Él no tenía mancha, por eso dice sin mancha. Él estaba libre de cualquier defecto espiritual o moral. Durante los 33 años de ministerio, Jesús estuvo en el mundo mezclándose con lo más bajo de los pecadores. De hecho, la gente decía, con los pecadores come.
Y los religiosos de la época lo menospreciaban y lo negaban como el que había de venir por esto, porque él comía con pecadores y era amigo de ellos. Pero sin embargo nunca se manchó en lo más mínimo con ellos. Nunca se ensució. Por eso dice que él fue hecho sin mancha. Pero aparte dice apartado de los pecadores. Y parece una contradicción con lo que estoy diciendo. Porque él vivía comiendo con publicanos y pecadores, los iba a buscar y les predicaba. Y eso es lo que la iglesia es llamada a ver en esta mañana. ¿Qué pasa con el evangelismo en Saldán? No, en Saldán reina la brujería, en Saldán reina el sexo ilícito, en Saldán reinan las drogas, en Saldán no queda una iglesia de pie. Miren, la Biblia tiene 2000 años de ser escrita. La era de la iglesia antes de la segunda venida ya lleva 2021 años. Y la iglesia debe salir en nombre de este sumo sacerdote. Él era apartado de los pecadores, pero nunca estuvo lejos de ellos. Simplemente no vivió como ellos, porque estuvo yendo a donde ellos estaban para irradiar su luz de gracia y mostrarles el arrepentimiento, la confesión de pecado, como el camino de retorno al Padre. El hecho de que diga la Escritura que era apartado de los pecadores no significa que él los dejaba de lado, sino que significa que él no practicaba el pecado como ellos. Pero dice, les conviene a ustedes un sumo sacerdote que es hecho más sublime que los cielos, sublime por todas las otras cosas que acabamos de mencionar, que era santo, que era inocente, que era sin mancha y que era apartado de los pecadores. Esto lo constituye como alguien hecho más sublime que los cielos. Y esto lo constituye un sumo sacerdote permanente que no es débil como los otros que morían y que no podían perdurar en su oficio. Mi pregunta es esta, mi amado. ¿Qué vínculo tenés con la expansión del reino de los cielos? Este sumo sacerdote se mantuvo santo en medio de un mundo impío. Él dijo, generación incrédula y perversa. Había muchos saldanes juntos alrededor de Jesús. Muchos. Y quizás peores. Él mismo pudo decir hasta cuándo los he de soportar. Sin embargo, su función como sumo sacerdote no fue negada por la maldad de los otros, sino que él vino a pagar por la maldad del pueblo santo, de los escogidos del Padre, que estaban en medio de la perversión del mundo. Y sabes, esta iglesia llena de Jesús, sujeta al sumo sacerdote, confiando plenamente en el fiador de un mejor pacto, confiando plenamente en el Salvador eterno y descansando plenamente en que Él es santo, inocente, sin mancha, pero que Él estuvo en medio de los pecadores. Debemos seguir las pisadas de Jesús y salir a buscar a los que son del Padre y están en medio de este mundo. Sabemos que el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad y debemos buscarlos. Pablo decía, yo todo lo que sufro, todo lo que yo paso, todo lo que me toca vivir, el andar en peligro de muertes, en peligro de espada, el pasar hambres, el andar mal vestido, el andar siempre corto de recursos económicos, el ser una persona que era catalogada como un andrajoso, como un linchera por los del mundo en aquella época. Todo esto yo lo paso pudiendo vivir mejor. Yo lo paso y lo sufro por amor a los escogidos.
Y este es el otro gran termómetro que te puede hacer reflexionar en esta mañana. ¿Cuál es tu vínculo con Jesús? Yo estoy lleno del Señor, hermano. ¿Predicás el Evangelio o no? ¿Estás vacío de Jesús? Sí. Yo estoy lleno del Señor. Hermano, yo estoy lleno de Cristo. Y solamente voy a vincular esta frase, que es la que yo digo muchas veces. Si lo comparto es porque primero el pasaje me habló a mí, quiero que quede claro. Pero cuando decimos esta frase, solamente pensemos, ¿estamos llenos de Jesús? Debes saber que Él es el fiador de un mejor pacto. Él es tu Señor. ¿Estás descansando plenamente en Él como dueño de tu vida? ¿O todavía querés hacer de tu vida lo que vos querés? No, pastor, yo no hago de mi vida lo que quiero. Te voy a hacer una pregunta. ¿Las funciones que cumplís en el día pasan por la oración? ¿O orás al final del día para que el Señor te firme el visto bueno, que todo lo que hiciste está bien? Si tu oración es al final y no al principio, me temo que tenés mala relación con el señorío de Cristo. Al menos si has vivido un montón de cosas que pensaste que te las indicó Él. En segundo lugar, ¿cómo es tu vínculo con Jesús? Él es el Salvador eterno. Él es el Salvador eterno. ¿Cuánto pecado hay abrigado en tu corazón que para mantenerte quizás en la sociedad como una persona religiosa, de largas vestimentas y extendiendo las filacterias de los vestidos, como lo hacían los fariseos y los religiosos de la época, muchas veces nos ponemos la vestimenta de cristianos, mostrando una realidad que no hay en mi corazón. Él es el Salvador eterno. Hay una práctica de confesión de pecado que proviene de un arrepentimiento verdadero, diario. En tercer lugar, Él es el sumo sacerdote. Él es el que estaba apartado de los pecadores, pero en medio de ellos. ¿Hay un vínculo con Jesús en expandir su reino en este mundo? No. Mis proyectos y mis metas terminan en los límites de la Iglesia Bautista Bíblica. Ya se ha cumplido el sumum de mis metas. Ya estoy aquí, tengo una membresía. Tenemos el intento y el esfuerzo de ser sanos en el púlpito. Tenemos el intento y el esfuerzo de ser sanos en la membresía. Y parece llegar a los límites del sumum de tus expectativas. Sin embargo, queda todo un reino por expandir que depende de tu vínculo con Jesús. Si vos pensás que tu vínculo con Jesús es bueno porque venís a la iglesia vestido bien y nunca le predicás a nadie, ni jamás irradiás su luz en medio del mundo perdido, me temo que no amás al pueblo de Dios. Pablo amaba a los escogidos del Padre. Por eso se subía a un barco y pasaba hambre y estaba en tormentas y prácticamente hasta le encomendaba su alma al Señor porque se hundían. Eran perseguidos, maltratados, vejados, encarcelados, azotados, dañados para expandir el reino. Y vuelvo a la pregunta inicial. Parece que Hebreos nunca habla de iglesia, ¿verdad? Pero mi pregunta es esta antes de terminar. ¿Cuál es tu vínculo con Jesús? ¿Eres un cristiano verdadero? ¿O eres la copia de un hebreo convencido que nunca fue? Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque la vida del creyente depende del vínculo con Jesús. Señor amado, derrama tu gracia salvando a pecadores en esta mañana. Quiebra corazones religiosos en este tiempo de meditación. Desarma las estructuras mentales que condenan. Señor, te clamamos
que tu palabra aniquile la legalidad que lleva al infierno. Y que tu Santo Espíritu muestre a Cristo de manera clara para la gloria de tu nombre. Desprende por el poder de tu Santo Espíritu el arrepentimiento verdadero de corazones pecadores que han pensado mal del pueblo santo, que tienen su mente llena de prejuicios, señalamientos, egoísmos, envidias, celos, maldades. Cierra la boca murmuradora por el poder de tu palabra para sostener a tu iglesia en la santidad de Jesús. Y sácanos a una sociedad perdida, sabiendo que Él es el sumo sacerdote, salvador eterno. Él tiene poder para salvar a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Te adoramos a ti, oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.